pasan años y no encuentras libertad, y donde quiera que te encuentres, atado siempre estás. Haces cosas que no quieres, que te llevan a errar. Quizás piensas si no viviera, que mejor sería ya. Libertad, 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 libertad. Si escuchas la palabra libertad, es una filosofía, pero es la realidad. ¿Qué te pasa? Reflexiona, Jesucristo viene ya. Te hará libre en este día y obtendrás tu libertad. Que el pueblo tenía un corazón engrosado. Déjame leer esto para de ahí arranca. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los amo. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Escuche esto, por favor. Hoy no hablaremos acerca del corazón engrosado, pero hablaremos del por qué el corazón de este pueblo se había engrosado. Del por qué de este corazón que tenía el pueblo duro. ¿Cómo necesitamos nosotros tener esa actitud que dijo el salmista David? Dame un corazón contrito y humillado. Renueva en mi espíritu, limpia mi corazón, purifícame, ten piedad en mí. David estaba reconociendo que no era su capacidad, David estaba reconociendo que no era su fuerza, sino era Dios en él. Por eso el corazón de David nunca padeció de esta enfermedad. Nunca David estuvo acumulando en su vida o en su corazón cosas que le iban a dañar, porque siempre estuvo en la presencia de Dios, siempre estuvo hablando lo que Dios decía. Por eso él mismo dijo en el Salmo 119, 115, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué significa eso? Yo no puedo seguir si tú no me enseñas. Yo no puedo seguir viviendo si tú no vas conmigo. Lo mismo dijo el líder llamado Moisés. Dijo, yo no puedo ir con Faraón si tú no vas conmigo. Necesito tu presencia. ¿Qué necesitamos en este tiempo? Queremos echar fuera del corazón el egoísmo. Queremos echar fuera de nuestro corazón el rencor, el resentimiento, la avaricia, el orgullo, la soberbia. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Cuando yo me humillo, cuando yo doblo mis rodillas, cuando yo le clamo a Él, cuando yo le adoro a Él, entonces mis oídos comienzan a afinarse, no al odio, no al rencor, no al chisme, sino a la voz de Dios. Y mi corazón comienza a llenarse de ese amor y de esa gracia. Es tan simple y tan sencillo, pero es un área que el cristiano batalla mucho. No quiere doblar sus rodillas, no quiere reconocer la grandeza de Dios, y al no querer reconocer, solamente está cultivando el árbol, pero un árbol que el tiempo le va a dar frutos malos. El corazón del pueblo se ha engrosado. La pregunta es por qué se había engrosado el corazón de este pueblo. Si cada sábado leían el Pentateuco, leían los profetas
leían a Moisés, si ayunaban, si oraban. Pero vamos a ver lo importante que es el oír y el oír bien. El oír la palabra de Dios. Si hay algo que a nosotros nos debe interesar, es escudriñar la palabra de Dios. No es lo que dice, no es lo que se ve bien, lo que se siente, no. El justo, dice la Biblia, vivirá. ¿Por qué? Por la fe. No vivirá por emoción, sino por la fe. En ese tiempo que leían el Pentateuco y el sábado, se reunían, y los maestros de ese tiempo eran los maestros llamados fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos tan famosos? Fariseo, vamos a escudriñar un poquito, estudiar un poquito lo que significa fariseo. Y ojalá, al estar viendo el asunto del fariseo, lo que significa un fariseo, los rasgos de un fariseo, ojalá y no se identifique usted con uno de ellos. ¿Está aquí conmigo? Y si hay algo de fariseo, yo creo que es tiempo de quitarlo. Yo creo que es tiempo de decir: voy a tomar este camino, el camino de la obediencia, el camino de la humildad. Lo que no tenían los fariseos era ese corazón contrito y humillado. Eran soberbios, orgullosos. Pero vale, fariseo viene de la palabra perushim, que significa separado. Es lo que significa fariseo. Estos fariseos se aislaban de todos los judíos porque ellos creían tener una doctrina verdadera, y como ellos no había otro, según ellos. Entonces, estos hombres creían tener la verdad. Es como si nosotros dijéramos: somos la única iglesia verdadera en el mundo. No, estaríamos totalmente equivocados. Equivocados totalmente. No, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Saben? Somos parte de la iglesia, que Cristo viene por su iglesia. Esta palabra fariseo, este grupo de fariseos, creían tener una doctrina pura, única. Fariseo también significa falso, hipócrita. Los fariseos representaban en el tiempo de Jesús al menos el 1% de la nación de Israel, y estaban divididos en 3 escuelas de teología, 3 corrientes del fariseo. La primera escuela que existía, un grupo de fariseos que se llamaban, o se hacían llamar, los de Gilel. Este grupo de Gilel fueron los que se refirió, o los que abordaron a Cristo en Juan capítulo 8. Vaya. Juan capítulo 8. Aleluya. ¿Lo quiere usted? Juan capítulo 8. Aleluya. Versículo 44. ¿Alguien lo lee en voz alta como dice? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este grupo, llamado el grupo de Gilel, esa corriente
enseñaba que el hombre podía presentarle carta de divorcio a su esposa por cualquier pretexto. Este Gilgal, el líder de esta corriente, emigró de la Babilonia hacia Jerusalén y comenzó a estudiar el Torá y el Misha, y llegó a ser de los más renombrados maestros de los fariseos. Sirvió como patriarca de Palestina en el año 10 antes de Cristo hasta el año 10 después de Cristo. Y los estudiantes de Gilgal gobernaron la vida palestina teológicamente por más de 400 años. Este Gilgal enseñaba entonces que el hombre podía presentar carta de divorcio por cualquier cosa. Este grupo de Gilgal le preguntan al maestro, Mateo 19:3, lea qué dice. Aleluya. ¿Lo tiene usted? ¿Qué dice la palabra del Señor? Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Cuántos varones hay aquí en esta mañana? Aleluya. ¿Están bien sentados? Aleluya. Los fariseos, esta corriente de Gilgal, solamente buscaban un pretexto para darle un puntapié a su esposa. ¿Qué pretexto buscas? Dice que vinieron a él los fariseos tentándole diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Si la mujer, Gilgal enseñaba que si la mujer no cocinaba bien al cocodrilo de su marido, no podía ir. ¿Y sabe quién autorizaba esa carta de divorcio? El mero, el sumo sacerdote. Él autorizaba la carta. ¿Por qué es que te quieres divorciar tú, Pablo? Porque a mi mujer le pedí cochito y me dio pollo en caldo. Entonces él iba con su carta firmada y sellada por el sumo sacerdote y no había problema, él quedaba limpio. Imagínense usted cuántas mujeres madres solteras había. Eso es lo que enseñaba Gilgal. Ahí usted, si se quiere ir a ese banco. Respondiéndole le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirán y a su mujer, los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice? Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? Y él les dijo: ¿por qué? Por la dureza de su corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Quiero que vea esto. ¿Será que lo que enseñaba Gilgal era de acuerdo a la palabra de Dios? No. Solamente buscaban un pretexto o un texto y lo sacaban fuera de su contexto y lo aplicaban a su beneficio. Nos conviene. Entonces, este grupo de Gilgal crecía.
grupo, la segunda escuela era llamada Shammai. Este Shammai y Gilguel siempre se estaban peleando entre ellos acerca de quién tenía la verdad y quién era más legalista. Dentro de los tres grupos, de las tres corrientes de los fariseos, no se llevaban entre sí, porque siempre querían sobresalir. Ahora, escuche, la iglesia, ¿quién lo está edificando? ¿El hombre o Dios? ¿Por qué existe la competencia? ¿Por qué existe entonces el deseo ardiente de que la iglesia crezca numéricamente y que nunca madure? Y tal parece que es una competencia que existe en la actualidad en quién tiene una iglesia más grande, una iglesia más influyente, una iglesia con más actividades. ¿Qué acaso viene eso de Dios? ¿Qué cree usted? ¿No es la misma corriente que están sacando del contexto la palabra de Dios y lo están aplicando a su manera y como les conviene? Desafortunadamente lo que ven es el dinero, la fama y el poder. Por eso querían crecer, por eso querían tener más seguidores, Shammai y Gilguel. Shammai enseñaba lo contrario a Gilguel para hacerle la competencia, que el hombre no se podía divorciar de su esposa por cualquier cosa, y todo lo hacían no porque querían obedecer, sino por competencia. ¿Por qué predicas? ¿Realmente es el amor a las almas lo que nos mueve? ¿Realmente es el amor a las almas lo que nos está llevando a dar todo? ¿Qué es lo que nos está moviendo? Viene algún cantante de fuera, y estamos hablando de los cantantes cristianos, y dicen: yo amo a Chiapas. ¿Y qué dicen los chiapanecos? Se alegran y dicen: ¡ah! Me siento chiapaneco, dice el artista. Claro que sí, ¿cómo que no? Quítele usted los verdecitos y a ver si se siente chiapaneco. Quítele usted. Eso pasa en nuestro tiempo. Les platicaba de uno de ellos que llegó a cantar en Berriozábal y como no asistió mucha gente, el concierto era a las 8, dio las 10 y había como 10 hermanos afinando su voz todavía. Salió como a las 10 de la noche, viene enojado y dice: si hubiera sabido que solo ustedes iban a estar, no vengo. Cantó 2 o 3 canciones, porque no son alabanzas, son rolas. Cantó 2 o 3 rolas y se fue. Y supuestamente le habían pagado para cantar, no sé, 1 hora, 2 horas. Pero ¿sabe qué? Quería público. Pero como no hubo público, se enojó. El asunto es que su representante, después que él salió, llegó a hablar con el que lo contrató y le dijo: Caimás, hermano, pero mire, si solo cantó 3 canciones, sí, pero en el contrato. Eso le llamamos cristianismo. ¿No será la corriente de Shammai o la corriente de Gilguel que está envolviendo en este tiempo? La otra escuela era de los esenios. Esenios. Estos esenios vivían en el desierto de Judea. Estos esenios eran hombres que se aislaban de la ciudad. Estos esenios florecieron hasta el año 150 antes de Cristo y en el año 70 después de Cristo. Hasta ahí duraron. Estos esenios tenían un noviciado.
durante 2 años. Antes de pertenecer al grupo, necesitaban ellos estar a prueba, como los monjes actuales, que inician un periodo de prueba antes de. Y eso viene de esta base escénica. Colosenses 2 condena eso. No dice que nos aislemos, no. Dice que seamos luz en el mundo. No dice que nos separemos, no. Dice que seamos sal de la tierra. ¿Está conmigo? De eso está hablando. Estos esenios hacían votos de pobreza y votos de castidad. Ya se han de imaginar de dónde viene la corriente, esa corriente que trae ese pacto de castidad. Esto no es lo que enseña la Biblia. En 1 Corintios 7 usted puede leer lo que realmente enseña la Biblia acerca de eso. Estos fariseos se cuidaban mucho en su apariencia externa. Ellos, cuando iban a abrir el pergamino, no lo podían abrir sin antes purificar sus manos, porque para ellos era muy sagrado el libro. Pero el asunto no estaba en el libro, el asunto estaba en qué había en su corazón. Estos escénicos o estos fariseos se purificaban, se perfumaban, eran el ejemplo a seguir. Cuando usted veía un fariseo, el fariseo tenía que ser delgado, flaco, no gordito, no. Porque eso hablaba que era un hombre que sufría, que ayunaba, que oraba mucho. Entonces la gente los admiraba y eran distinguidos por la vestimenta que usaban. Y la gente de Israel lo respetaba. Se postraban ante ellos. Pero cuando vino el maestro, les dio su verdadero nombre. Cuando vino el maestro, les llamó por lo que verdaderamente eran. Y les dice: ustedes son sepulcros blanqueados, que por fuera hasta flores hay, pero vaya y destape una tumba a ver qué encuentra. ¿Por qué Jesús les llamó así? Porque eran igualitos a un sepulcro. En la tumba se encuentran flores, pero dentro de esa tumba nadie quiere estar. En este tiempo hay muchos que dicen ser cristianos con esas características del fariseísmo, diciendo: mi iglesia es la única, mi iglesia es la verdadera, y comienzan a defender su denominación, su iglesia, y no defienden la palabra de Dios. Los fariseos no les interesaba qué decía la palabra de Dios, ellos defendían la corriente que llevaban. Por eso cuando Jesús vino y les habló la verdad, no la recibieron. Esos hombres, estas tres corrientes de los fariseos, eran los maestros del pueblo. ¿Cómo estaba el pueblo? Por eso cuando Jesús viene, dice: ustedes oyen pesadamente, tienen el corazón engrosado, viendo no ven, oyendo no oyen. Dios nos ha dado un privilegio maravilloso de ser llamados hijos de Dios. Y si somos llamados hijos de Dios, el Espíritu Santo está en ti. ¿Está conmigo? Y si el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo te debe guiar o debe guiar tu vida para ver si lo que escuchas es cierto o no. Amén, amén. No porque lo dijo el famoso, no porque lo dijo el hermano, no. ¿Qué dice la Escritura acerca de lo que yo estoy oyendo?
a escudriñar, voy a estudiar. Aleluya. Es lo que falta en este tiempo. Que el pueblo realmente escudriñe la verdad. De otra manera, la corriente de los fariseos va a destruir tu vida. Jesús viene a la tierra y llama a 12 discípulos. Los fariseos de los 3 grupos enseñaban que si alguien tenía que ser fariseo, tenía que ser judío. Eran muy estrictos en sus reglas. Pero cuando viene el maestro, escoge a 12 discípulos. ¿De dónde eran los 12 discípulos? ¿Eran griegos? ¿Eran romanos o eran judíos? ¿De dónde eran los 12 discípulos? ¿Los 12 eran judíos? ¿Quién no era judío? Genéticamente, ¿quién no era judío? El que no era judío era Judas Iscariote y Simón el cananita. Esos dos no eran judíos. Étnicamente no pertenecían a la raza judía. Cuando estos hombres iban a elegir a un fariseo, tenían que checar su genealogía, que verdaderamente era judío. Cuando tuvo Jesús a sus discípulos, ellos sabían quiénes no eran judíos. Y decían, este se hace pasar por el Mesías y mira quién tiene. Tiene 2 ponchos ahí. Todos mojados. Ustedes 8. Ustedes mojados. Judas Iscariote y Simón el cananita no eran judíos. Judas significa traición o es sinónimo de traición. Judas Iscariote. ¿Cuál era el apellido de Judas? ¿Cuál era el apellido de Judas? Iscariote. No era su apellido Iscariote. Va a ver que no era su apellido Iscariote. Iscariote nos muestra de dónde era realmente este hombre. Esta palabra Iscariote tiene 2 raíces, Ish y Quirón. Quirón era una ciudad al sur de Judea, y esa ciudad al sur de Judea era una ciudad de la descendencia de los moabitas. ¿Usted sabe de dónde vinieron los moabitas? De la descendencia de Lot. De la descendencia de Lot, del incesto de Lot. De ahí vienen los moabitas. Entonces esa línea traía Judas Iscariote. Esto nos tiene que poner a temblar o a guardar silencio y poner atención a esto. Judas, ¿por qué traicionó al maestro? Sus raíces que traía. Si no estamos dispuestos, escuchen, a dejar nuestras raíces, tarde o temprano, ¿qué va a pasar? Lo vas a traicionar, maestro. Aunque te llamen apóstol. ¿Cómo le llamaba Judas? Apóstol. Yo quiero que vea usted esto. Por eso Dios dice, Él escudriña lo más profundo del corazón. Y en la mañana hablábamos de la raíz. Es que yo quiero cambiar, es que yo quiero ser diferente. Es que, escucha, no va a venir el cambio de un momento a otro. Cuando te humillas, cuando tienes comunión con Él, es como si le estuvieras aplicando el líquido para secar esa raíz de amargura, esa raíz de
humillar su corazón. Aquí hay dos ejemplos claros. ¿De dónde era Ruth? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Ruth era de Moab. Pero cuando Noemí le dice, déjame, ¿sabes? Sé libre, búscate otra persona. Le dice, mi pueblo será tu pueblo. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Estaba cortando de raíz. ¿Está conmigo? Sus raíces. La estaba cortando. Su raíz la estaba cortando. No quiero saber más de los moabitas. Dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Cosa que no hizo Judas Iscariote. Cuando Dios te habla, escuche usted, obedezca por vida suya. Amén, amén. Gloria a Jesucristo. Tu obediencia cortará la raíz de pobreza, de maldición, no sé, de envidia, de rencor, de celo, de iras, de contiendas, de chisme caliente y chisme recalentado. Aleluya. Pero ¿cómo necesitamos nosotros comprender esto? Como cristianos que somos. ¿O quiere que le pase lo que le pasó a Judas? Caminó 3 años con el maestro, comió, bebió con él, pasaron momentos agradables y al final lo traicionó, le dio la vuelta. Qué importante es que escudriñe nuestros corazones en Dios, que le podamos decir en esta mañana: Dios, enséñame, decía el salmista David, lo más oculto de mi corazón. Límpiame ahora en esa área que yo no sé, que yo no entiendo. Límpiame. O trae usted al Judas en su interior. Judas entonces Iscariote, ya sabe usted que no era su apellido, era la ciudad que venía de Quirón, de Moab. Había 2 ciudades llamadas de Quirón en ese tiempo. La otra ciudad de Quirón era rumbo al Mar Muerto. Pero este hombre pertenecía a los moabitas. Por eso le pusieron Judas Iscariote, para identificarlo de dónde era. Sabían que no era judío. Es como María Magdalena. Magdalena no era su nombre ni su apellido. Aquí hay una hermana que se llama Magdalena. ¿Usted sabe qué significa su nombre? Magdalena. Sí. Su origen era de Migdol, una ciudad llamada Migdol. Y le pusieron Magdalena para identificarlo como Iscariote. Eso Iscariote revelaba su origen. María Magdalena tampoco era judía. Quiere usted seguir con sus raíces como Judas Iscariote, o quiere usted cortar como cortó Ruth sus raíces. Por eso no se trata del fruto, de la raíz del árbol. Usted que vino a las 9 de la mañana me entiende el joven. No se trata del fruto, se trata de la raíz del árbol. Cuando no vivimos en la verdad, cuando no escudriñamos la verdad, cuando no buscamos la verdad, ¿sabe por qué la gente no busca la verdad? Porque dice: la verdad es muy dura.
de la corriente, va en contra de mi formación. No se acomoda en mis planes. No es como yo creo, no es como yo entiendo, no. Mejor sigo siendo cristiano y me lo llevo poco a poco, como Dios me ayude. Si no tienes un corazón enseñable, escuche, no podemos avanzar. Por eso el maestro comienza enseñando su palabra y dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Lo que no tenían los fariseos. Ninguna de estas bienaventuranzas podía el fariseo identificarse con una de ellas. La pregunta es: ¿qué tienes en tu corazón? El asunto es que no se quedan ahí las cosas. No. Una enfermedad en el cuerpo comienza con algo insignificante. Cuando un cáncer, pensemos un cáncer, no sé, de páncreas, desde el primer día se siente dolor. Puede pasar un buen tiempo y la persona sigue la vida loca pensando que está bien. Cuando comienza el dolor es porque la enfermedad ha invadido una buena parte de su órgano. Porque en ocasiones siente el malestar, pero dice: quizás porque comí aguacate y me enojó mi mujer. Sí, rápido le ponen la culpa a la pobre mujer. Ay, vamos a hablar más acerca de eso. El asunto es que lo va dejando, pero la enfermedad no se detiene. La raíz, si no lo cortas, cuando sabes que Dios te está hablando, cuando el Espíritu Santo te está hablando al corazón, esa raíz va a crecer. Y esa raíz, cuando tú quieras reaccionar, no tendrás tiempo. Buscad a Jehová mientras puede ser. ¿Qué dice mientras? Porque va a llegar un momento en que ya no va a haber oportunidad. Y no estoy hablando del arrebatamiento, estoy hablando de tu vida, de tu caminar. El peso de la rebeldía, el peso de la avaricia, el peso, escuche, del rencor va a ser muy fuerte, que no podrás quitarte ese peso y te va a hundir. Cuando tienes la oportunidad, porque Dios te habla. Esa rebeldía de Judas Iscariote, que nunca quiso romper. Por eso esto me enseña también muchas cosas. En ocasiones se habla de maldiciones y se habla de que tenemos que romper y tenemos que romper cadenas de maldiciones, y lo harto y lo quiebro y lo agarro a patadas y falla, le echo con fuego algo. ¿Cómo podía romper esa maldición Judas Iscariote? Obedeciendo. ¿Ah? Con su obediencia a la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cómo tú puedes romper esa maldición? Obedecen a la palabra. No es guerra como nos han enseñado. Es su obediencia. De otra manera, estás dejando que ese cáncer, mira lo mismo Judas Iscariote. El Calvario no fue un evento simplemente, no, tampoco un show, sino fue un complot. Esto no se vio de la noche a la mañana. Esto no era solamente suelten a Barrabás y maten a Jesús. No.
personas que platicaron muchas veces. Dentro de estas 3 personas estuvo Judas Iscariote. Era el más cercano a Jesús, el que oía, el que miraba, pero el que llevaba. Qué terrible está cuando el hombre no corta la raíz. Oye, mira, pero eso que oye, eso que mira, eso que aprende, le va a servir para ir en contra de la verdad. Le va a servir para creer que es mejor que su hermano, que su hermana. Le va a servir para matar a su hermano, para matar a su hermana. Esa persona no es parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo dice que se ayudan mutuamente para la edificación. ¿Está conmigo? Lo primero que surge entonces del nacido de nuevo es el amor, no la rivalidad. Pero cuando no cortamos la raíz de los moabitas, estamos haciendo planes para traicionar. En esa traición estuvo Judas Iscariote, el judío Idumeo, un extranjero, un prosélito, alguien que iniciaba la religión judía, y el sumo sacerdote. Este Idumeo era un sumo sacerdote, y Herodes, el rey, complot para llevar a Jesús a la cruz. Cuando el hombre no acepta la verdad, porque es muy dura, porque no se acomoda a mis planes, a mis proyectos, lo único que hará es matar la verdad, preparando una salida, pero no es porque no entiende, sino porque no quiere humillarse ante Dios. Escuche, cuando el hombre, Dios le habla y el hombre no entiende, el hombre se queda, ¿qué dijo? Pregunta, ¿qué dijo? Es que no entendí, estaba algo distraído, no entendí. Ciertamente esa persona no entendió. Es una actitud que se manifiesta en la persona que estaba distraída, no entendió. Pero cuando alguien entiende, dos cosas. Sigue, aquí estoy. La otra es que se enoja. Y dice, no. ¿Qué actitud tenemos? ¿Verdaderamente no entendemos? ¿O entendemos y no lo queremos aceptar cuando vimos hablar? ¿Usted ha visto esa actitud? Y yo creo que no lo hemos visto en el hermano de al lado, lo hemos visto en nosotros mismos. ¿Están de conmigo? Gracias por ser sinceros. No es que no entendamos, es que mis planes eran llegar al cañón del sumidero. Yo no tenía planes para ir al zoológico. A las mujeres sufren mucho en esa área. Arréglate, voy a pasar por ti. Se le pone ahí una mona. Resulta que el marido le llama. Lo necesito, me urge hablar con usted. Mire, pero tengo un conflicto. Oiga, pero mire. Le habla a su chica. Mi amor, mi dulce, mi cielo, mi corazón, mi gordita, mi tesoro.
Ya sé qué vas a hacer. ¿Qué no puedes? Escuche. Y la mujer se enoja. Y eso para ustedes no es lo correcto. Lo correcto es preguntar y entender. Escuche. Ahora, si el chamaco está poniendo pretextos, también lo va a identificar. Pero si realmente es un asunto que él no puede dejar para otro día, usted la tiene que entender y seguir contenta. ¿Está conmigo? Sí. Eso tiene que pasar. Escuche. Dios es lo que quiere en nuestras vidas, que ya no estemos haciendo nuestra sagrada voluntad, sino que aceptemos la verdad de nuestras vidas, me guste o no me guste. Es que de otra manera estoy matando la verdad, estoy buscando una salida. ¿Pero por qué? Porque no me quiero humillar. Y cuando no me quiero humillar, viene la rebeldía, y cuando la rebeldía crece, lo que viene es un infarto. Cayó. ¿Por qué cayó? Tuvo muchos avisos, pero no quiso regresar. Tuvo muchos avisos, pero no reaccionó de acuerdo a la palabra de Dios. Siguió con el corazón engrosado y cargándole un poquito más la mirada, como Judas Iscariote. Se dejó llevar por su necedad. Entonces está Judas, está Idumeo y está Herodes. Nos está saliendo el plan de peluche. Ya el pueblo está alborotado. Tenemos la orden del Sanedrín, tenemos la orden del rey, y Judas Iscariote, el que lo va a entregar. Está bien planeado, no hay problema. Y ahí está Judas pidiendo: suelten a Barrabás y maten a Jesús. ¿Sabe usted qué significa Barrabás? ¿Sabe qué significa Barrabás? Tiene bonito significado. Nada más que yo le sugiero que no lo vaya a poner así asumiendo. Barrabás significa hijo del Padre. Eso significa Barrabás. El pueblo pidió: suelten a Barrabás. Se parece el nombre: Jesús, hijo de quién? De Dios. Del Padre. El Padre. Barrabás significa hijo del Padre. Amén. ¿Se dan cuenta cómo se parecen tanto los nombres? Y suena bonito el significado, agradable, pero Barrabás no les va a hablar con la verdad. Barrabás les va a mentir, les va a robar, los va a matar, los va a destruir. Y Jesús les va a hablar con la verdad. Lo que la gente desea no es oír la verdad, es oír mentira. Porque la mentira se identifica bien con la naturaleza caída, con la raíz del pecado, con la raíz moabita, se identifica muy bien. Entonces no quiero oír a Jesús con la verdad, quieren oír a Barrabás, aunque le robe, pero que se sintió re bonito, sentí un fuego, sentí una temblorina. ¿Y qué resultados te dio la temblorina? Los resultados que te dio la temblorina fueron que por un momento pensaste:
que tú recibiste de Dios y aquel que no de Dios te lo recibió, y que eres más espiritual tú que aquel. Orgullo, el ego, la soberbia. Hijo del Padre significa Barrabás. La rebeldía te ciega y te da la razón. Es que yo soy cristiano y asisto a la iglesia. ¿Y yo qué tengo que hacer? Escudriñar la verdad. Es lo que hace falta en este tiempo. Desde el tiempo antiguo dijo Dios: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. trabajo, una obra, un ministerio. No, le faltó conocimiento, sabiduría. Pero la sabiduría, la revelación de Dios a través de su palabra. ¿Dejarás que Barrabás reine en tu vida? ¿O dejarás que la palabra de Cristo, la verdad, purifique tu vida y te haga libre? Barrabás era el héroe. Barrabás era aclamado por la gente. ¿Qué aclama hoy la gente? ¿Que no la gente aclama los avivamientos? La verdad que me quiero oír es que eso no hay duda. No tiene cabida en su corazón. Esto te lleva entonces, cuando tienes el corazón de Judas Iscariote y cuando estás pidiendo que suelten a Barrabás y no a Jesús, esto te llevará a ser un contubernio. Buscarás a tus aliados. ¿Quién se identifica contigo? Buscarás quién está a favor tuyo. Ya se dio cuenta, hermanita, de la hermana fulana. Si esta hermana fulana te dice: mire, hermana, la Biblia nos dice que no tenemos que estar criticando a nuestras hermanas, sino que como un cuerpo nos unamos en amor y oremos por ella. Y así está suave. ¿No es cierto? Sí. Eso tiene que hacer. No con la mano, ¿verdad? Pero hablar de la palabra de Dios y ¡pum! Pero bien. Pégueselo, pero bien pegado. Es que a mí no te toman en cuenta. Es que a ella te ignoran. Es que yo no fui llamado para que me tomen en cuenta. Escrito está: Él me va a sostener con la diestra de su justicia. Aleluya. ¿Se dan cuenta? El hombre que ha nacido de nuevo puede hablar de esa manera. Judas Iscariote comenzó a ver quién me apoya, quién me apoya. Ahí está el sumo sacerdote. Ahí está Herodes. Herodes, una audiencia, por favor. Tú sabes que yo soy el que lleva las cuentas del maestro. Y yo te puedo dar información de todo lo que quieras. ¿Usted cree que Judas Iscariote no recibía algo de Herodes? Sí. Soy. ¿Usted está recibiendo algo de Herodes? Espérate, ¿no? Te llevará entonces a ser tu grupo selecto. Formarás a un grupo de personas que estén de acuerdo contigo. ¿Para qué? ¿Para edificar el cuerpo de Cristo o para matar? Para matar. ¿De dónde viene todo eso? De la raíz. No hay comunión. Si un seco se acerca a ti, échale agua para que reviva. Pero no te seques como él. Aleluya. ¿Qué tengo oídos para oír? Gloria al Señor. ¿Esto cómo comienza? Esto comienza con una inconformidad. Así comienza. Se hace chisme, aumenta la crítica. Vale, ¿para qué le seguimos? ¿Suele suceder esto?
Y a menudo. Qué importante es conocer la palabra de Dios para no caer en semejante engaño de Barrabás. No solamente es el nombre bonito, el nombre atractivo. No solamente, escuche, el cristianismo no es emoción, no, que nos vaya quedando claro. No es emoción. No es que la gente llora, no es que la gente grita, no es que la gente zapatea. No, es que realmente la palabra de Dios tiene cabida en ese corazón. Judas Iscariote, ¿cuántas monedas de plata cobró? Judas Iscariote cobró 30 monedas de plata. ¿Sabía usted que esas monedas no eran negociables? ¿Sabía usted que esas monedas no podía ir a un banco y decir, bueno, vine a cambiar esta moneda? No las puedo cambiar. ¿Por qué cree usted que las arrojó? Porque no encontró dónde cambiarlas. Escuche usted. Porque estas monedas de plata pertenecían al templo. ¿Estás aquí? Y fueron sacadas del templo para pagar la traición al dueño del templo. Imagínense. ¿Está conmigo? Se lo repito. Se lo voy a repetir. Las monedas con que le pagaron Judas Iscariote fueron sacados del templo para pagar una traición al dueño del templo, a Jesucristo. ¿Quién autorizó eso? Autorizó el rey Judas, el rey Herodes, y obedeció Caifás, el sumo sacerdote. Por órdenes de Herodes se le va a pagar del templo. Y Caifás dijo, ya lo tenía planeado, no te preocupes. Cuando Judas se dio cuenta que no podía pagar ese dinero, lo arrojó y dijo, ¿para qué quiero estas monedas? ¿Está usted conmigo? Es exactamente lo mismo que el cristiano hace cuando le roba lo que le pertenece a Dios. Y no le da lo que Dios le pertenece. Se convierte en una maldición la vida del cristiano. ¿Está conmigo? Amén. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Cómo queremos bendición? Si estamos saqueando o estamos robando lo que es de Dios. ¿Cómo? Dios quiere edificar una iglesia, no una religión. Dios quiere edificar una iglesia que le ame, no escuche, no que viva de emociones y al final lo traicione como lo traicionó Judas. Y clamaba pidiendo suelten a Barrabás, porque lo que él pensaba era la bolsa, me van a pagar y con ese dinero me voy de vacaciones y con ese dinero hago esto, hago aquello, me van a pagar, suelten a Barrabás. ¿Qué quiere la gente? Emoción, poder, gloria. ¿Por qué? Para que vean que soy grande, para que vean que tengo, para demostrarle al hermano, a la hermana que verdaderamente soy el que soy. Pura hinchazón. Por eso al rato viene el infarto. ¿Está usted conmigo? Amén, amén, amén. ¿Cómo queremos bendición de Dios? Segundo de Samuel capítulo 7, versículo 12. ¿Se da cuenta por qué vino ese corazón engrosado? La raíz de ese corazón engrosado es por no escudriñar las escrituras.
Aleluya. ¿Lo tiene usted? Aleluya. Dice el versículo 12 de 2 Samuel capítulo 7. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, están hablando al salmista David, yo levantaré desde ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Afirmaré su reino. Aquí hay dos profecías. Una profecía, una parte le toca a Salomón y la otra le toca a quién. ¿Lo identifica usted a quién le toca la otra profecía? Lo leamos una vez más entonces. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. Versículo 13. Él, ¿quién? El que le va a afirmar el reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿De quién está hablando aquí? El Mesías. José, la línea que traía José venía de Salomón. La línea que traía María venía de Salomón, para que se cumpliera esa profecía del profeta Natán. Procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa en mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será a mi hijo. Punto y coma. Salomón. Y si él hiciera lo malo, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pregunto, ¿Salomón se salvó al final o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué dice usted que sí? Salomón se salvó al final si dice la Biblia que hizo altares a dioses extraños. Se perdió su corazón. Se extravió sus mujeres. Él mandó a hacer a sus iglesias, sus templos donde adoraban a sus ídolos y él también adoró. Pero aquí está la promesa del Padre. Y si él hiciera lo malo, yo lo castigaré con vara de hombres, con azotes de hijos de hombres. ¿Se salvó o no salvó? Sí se salvó, porque era una profecía que Dios le estaba diciendo, él lo va a corregir. Escuche, ¿quién corrige? El Padre. Pero el Padre no puede corregir a un hijo extraño, ¿está conmigo? Pero el que es su hijo sí lo corrige. Saúl fue corregido. Saúl le llamaron la atención, ¿lo corrigieron Saúl? No lo corrigieron, el Padre no lo corrigió. Samuel le habló la verdad, pero Saúl nunca quiso doblegar su corazón y no lo disciplinaron por el Padre. Aquí está hablando de la venida del Mesías. Lo que el Mesías vendría a hacer, a edificar casa, y yo voy a establecer, dice, ese reino para siempre. La gran dicha que tenemos es que cuando oímos la palabra de Dios, es cuando hemos cortado la raíz de los moabitas, es cuando nos humillamos ante Él, llegamos a ser parte de ese reino eterno que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otro privilegio más grande que ser parte de ese reino celestial. Gloria a Dios. Tenemos la oportunidad. Dice, Él va a establecer este reino. Estas palabras se cumplen en Salomón, pero también se cumplen en Cristo.
Después de la muerte de Salomón se divide el reino en dos, Jeroboam y Roboam. Uno el sirviente de Salomón y el otro el hijo de Salomón. Y ahí es donde el pueblo es llevado cautivo a Babilonia. Y desde ese momento que el pueblo entró cautivo a Babilonia, siempre desearon que viniera el Mesías libertador, no el redentor de sus almas, sino el libertador. Un libertador político que les diera libertad de Roma, que les quitara el yugo de Roma. Pero nada que ver con lo que Isaías profetizó. Dios no vino a pelear con los hombres, a discutir con los hombres, a levantarse en contra del gobierno, no. Dios no nos llama a eso. Realmente los cristianos somos para levantarnos y hacer plantones e ir en contra del gobierno, no. Tenemos que orar por nuestras autoridades. ¿Está conmigo? Eso es lo que la Biblia nos manda. Gloria a Dios. No estar en contra de. Aquí, el pueblo de Israel esperaba un libertador. Se está repitiendo la misma historia, con las mismas notas y el mismo estilo ranchero. Hay una corriente que espera un avivamiento grande y espera ganar el mundo para el Mesías y espera llegar a los lugares, a los lugares para poder gobernar. ¿Qué a esos tipos llamados? Ese es nuestro llamamiento. Para que cuando venga el Mesías le entreguemos el reino que ya los cristianos hemos establecido. No hay una mentira más terrible que esa. Esperan entonces a un Mesías libertador que les cumpla sus sueños, que les dé lo que quiere. Pero escuche, en parte se les va a cumplir. Se les va a cumplir. La Biblia le llama el anticristo. Pero resulta que el anticristo no va a venir con col y cachos. No, están equivocados los que creen que el anticristo va a venir como una bestia, como un rinoceronte caminando. Un negro o un rojo. No. Ni es negro ni es rojo. Dice la Biblia que se viste como hombre de luz. ¿Saben? Esos cristianos, esas personas que hablan de tantos avivamientos y logros y prosperidad, y para todos ellos esto es dinero, la vida cristiana, tendrán su libertad. Se van a identificar con el anticristo. No le llamarán el anticristo. En los tiempos cuando Jesús vino esperaban un libertador, sí, pero no esperaban al Mesías, esperaban al libertador. Les quitaron el yugo de Roma, porque dijeron, bueno, si este puede resucitar a un muerto, ¿cómo nos va a poder liberar de Roma? Si este puede sanar a un enfermo, ¿cómo no puede derrotar y levantarnos en almas y vamos a derrotar al gobierno? Jesús dijo, yo no vine a hacer guerra. Mi lucha no es contra carne y sangre. La Biblia dijo claramente, Jesús, estamos en la tierra, pero somos peregrinos y extranjeros. Hay muchos que no son extranjeros. Hay muchos peregrinos, pero no extranjeros. Y esperan, lo único que esperan no es que la palabra de Dios obre en sus vidas. No están orando para que Dios les alumbre los ojos de su entendimiento, no. Están orando para que Dios los bendiga. Están orando para que Dios les dé más dinero, más poder, más fama. Es la misma corriente. Todo
todo girando a lo terrenal. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Es exactamente lo mismo. Muchos siguen a Cristo por conveniencia. Y dice, Él va a edificar su casa. Mi pregunta es, ¿somos el templo del Espíritu de Dios? Amén. Amén. Si somos el templo del Espíritu de Dios nos habla, nos identificamos con su palabra y obedecemos. Amén. Reconozco automáticamente que me soy desviado y digo, Señor, aquí está mi vida. ¿Edificar qué? Edificar conforme a su palabra. Establecer su reino, ¿dónde? La tierra no. Establecer su reino en tu corazón, primeramente. La pregunta es, ¿se está estableciendo en tu corazón el reino de Cristo? ¿Eres parte de la iglesia? ¿Cómo crees que se establece el reino de Dios en tu corazón? ¿Con la levadura de los fariseos? ¿Con la levadura de esos hombres que rechazan la verdad? ¿Porque duele? ¿Porque es incómoda? ¿Cómo crees que se establece el reino de Dios en tu vida? No aman a Dios esas personas. Solamente están buscando satisfacción personal. La levadura de los fariseos lo único que hace es llevarte a la destrucción. Y Jesús claramente enseñó en Mateo 16, versículo 5, por favor. ¿Lo tiene usted? En ocasiones se dice que criticamos mucho y hablamos mucho. Sí, hablamos la verdad. Y tenemos que hablar lo que la palabra de Dios dice. ¿Está conmigo? Amén. Versículo 5 dice, llegaron los discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad el guardado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Sí, Jesús está preocupado por el bolillo. Jesús está preocupado porque, bueno, ¿qué vamos a comer? Una cenita me has traído. Unas 2 conchas. Es lo que estaban pensando los discípulos. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿o qué pensáis dentro de vosotros? Hombre de poca fe, que no tenéis pan. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, ¿qué dice? Que vieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿De qué te tienes que guardar? De las malas. Esa doctrina es muy pegajosa. Esa doctrina es muy llamativa. Esa doctrina es emocional. Es legalista. Se basa en logros, en méritos, en lo que haces, en nombramientos. Después de cursos eres líder. ¿Líder de quién? La pregunta es en esta mañana, ¿cómo estamos edificando nuestras vidas? ¿Estamos edificando nuestras vidas en la palabra de Dios? ¿En la verdad? ¿Realmente estamos seguros que la palabra de Dios tiene cabida en nuestros corazones? Y cuando Dios nos habla que tenemos que cortar la raíz
esperando que la raíz crezca como la de Judas. ¿Qué actitud tenemos? ¿Tenemos la actitud de Judas Iscariote o la actitud de Ruth? Lo que tú digas está hecho. Yo quiero obedecerte, Gloria. Yo quiero rendir mi vida hoy. Yo quiero que tú me enseñes hoy. Yo quiero que tú me ilumines hoy. La corriente que viene es muy fuerte y si no estamos bien fundamentados en la verdad, muy fácilmente seremos arrastrados por esa corriente. Póngase de pie, por favor.